Bien, y mientras vaya abriendo Apocalipsis en el capítulo 2, versos del 18 al 29. Apocalipsis 2, verso del 18 al 19. Bien, recuerde que yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente y probablemente creo que, sí, ahí va a pasar en las pantallas. Apocalipsis 2, versos del 18 al 19. Vamos a entrar de lleno a nuestra palabra, la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. El mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Ya lo tiene ahí listo? Si no tiene su Biblia a la mano, puede leerlo por acá en las pantallas. Dice la palabra de Dios: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. He visto. El que tiene los ojos de fuego sabe, el que tiene los ojos de fuego ha visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por un mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiso abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán, muchas gracias mi maita, que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Permítanme aquí un momento, se me movió la cita bíblica. Ya. Lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido a esa falsa enseñanza, verdades más profundas como les llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les permitiré nada más, solo retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, ¿verdad?, les daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos que nos hagas terrenos fértiles, que tu semilla pueda ser sembrada en nuestros corazones y que dé su fruto a su tiempo, Señor. Queremos ser una iglesia con discernimiento. Queremos ser una iglesia, Señor, que sabe diferenciar tu voz de la voz del diablo, Señor. Abre nuestros oídos. Yo te pido por todas las personas que están aquí presentes y te pido por los que nos escuchan en redes sociales. Habla a los corazones, Señor.
Toca los corazones, ministra los corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos, hermano, más bien dicho, seguimos con nuestra serie de mensajes basados en el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias. Ya dijimos que los números en Apocalipsis son simbólicos, hermano. El 7 es el número de la plenitud, de lo completo, de la victoria. Así que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje para toda la iglesia universal, hermano. Dios quiere una iglesia plena, una iglesia perfecta y una iglesia en victoria. Aprendimos de Éfeso, ¿verdad?, a ser una iglesia enamorada. Éfeso era la iglesia que resistía las falsas enseñanzas, resistía a los falsos profetas, tenía una sana doctrina, pero se había olvidado de amar, se había olvidado de amar a Dios y se había olvidado de amar a las personas. Era la iglesia legalista. Después aprendimos de Esmirna que debemos de ser una iglesia rica. Esmirna era una iglesia que pensaba que era pobre porque no tenía dinero, pero Dios le dice: tú eres rica. ¿Por qué? Porque has mantenido la fe a pesar de tus sufrimientos. Así que la riqueza de una iglesia reside en su fe, no en sus recursos económicos. Y la semana pasada, hermano, aprendimos de la iglesia de Pérgamo a ser una iglesia con carácter, a ser una iglesia con carácter. Ya no somos viejas criaturas, ya somos nuevas criaturas, ya no somos ladrones, ahora somos gente trabajadora, ya no somos alcohólicos, somos libres, ya no somos condenados, somos perdonados, que fue lo que escuchamos la semana pasada. El día de hoy, hermano, vamos a aprender de la iglesia de Tiatira a ser una iglesia con discernimiento. Una iglesia con discernimiento. Somos la generación, amados hermanos, que posee información como nunca antes en la historia. Puedes encontrar tutoriales de cualquier tipo en las redes sociales. Actualmente, si alguien quiere aprender algo, simplemente basta con que abra internet, ¿no? Si quieres aprender a hacer chiles en nogada, te van a aparecer como 20 recetas, videos de paso a paso de cómo hacer un chile en nogada. ¿Quieres aprender un idioma? Hay canales de idiomas. ¿Quieres aprender algún instrumento? Hay canales que nos enseñan a tocar un instrumento, hermano. Actualmente la información está al alcance de nuestros dedos, de nuestra mano. La cargamos en nuestros celulares. Esto que yo te estoy comentando era imposible para generaciones anteriores. Nuestros abuelos se enteraban de las noticias, ¿verdad?, muchísimo después. Si algo sucedía del otro lado del mundo, se enteraban después de 2 semanas, y eso sí se enteraban, ¿no? Pero ahora nos enteramos en tiempo real. Lo que está sucediendo en Ucrania, lo que sucede en China, lo que sucede en Rusia, nos enteramos al instante. Si querías aprender algo, debías de ir a algún lugar lejos. Tenías que estudiar lejos. Nuestros abuelos no podían estudiar alguna profesión en sus pueblos. La mayoría de ellos tenían que irse a estudiar ¿a dónde? A la ciudad, ¿no? Y te ibas con tu tío, con tu primo de la ciudad a vivir en lo que estudiabas tu carrera. Hoy tenemos todo esto en la comodidad de nuestra casa. No necesitas salir. De hecho, ya hay home office, le llaman, ¿no? Trabajos en casa. Ya hay personas que no tienen que salir de su casa para generar ingresos. Tenemos toda esta información en la palma de nuestra mano. Irónicamente, amados hermanos, somos la generación más desinformada de la historia. Abundan las famosas fake news, que traducido al español significa noticias falsas. Así como hay información que nos ayuda, hay información que nos destruye. Así como hay información correcta, también hay información falsa. Nos hemos vuelto fácilmente manipulables. Este aparatito de aquí nos manipula de tal manera que si alguien manda un mensaje,
todos nos encerramos en la casa, ¿a poco no? ¿Se acuerda lo que sucedió hace algunos años cuando andaban destruyendo gasolineras y no sé qué, que mandaban mensajes y luego te mandaban por WhatsApp, ¿no? Están balaceando, no salgan de su casa, ¿no? Y toda la gente estaba paniqueada dentro de su casa, ¿no? Nos hemos vuelto manipulables, ¿no? Leemos algo, no nos molestamos ni siquiera en investigar si es cierto, si es falso, pero nosotros lo creemos, ¿no? Es que por ahí escuché un audio, es que por ahí alguien dijo. Somos una de las sociedades más informadas, pero también de las sociedades o de las épocas más desinformadas. La desinformación abunda, hermano. De hecho, uno de los problemas más grandes de la pandemia fue la desinformación. Se dice que hubo más muertos por ignorancia que por el mismo virus. Gente que por ignorancia cometía errores y morían. Desinformación. Tiatira es la contraparte de Éfeso. Hace rato te lo dije, ¿no? Éfeso era una iglesia tan cuidadosa en su doctrina que se había olvidado de amar. Era una iglesia tan cuidadosa en su doctrina que se había olvidado de amar. Tiatira era una iglesia que amaba. ¿Sí lo viste? Yo veo que, dice Jesús, tu amor. ¿Vale? Perdón, es que mi hija se cayó y yo estoy aquí desde acá viendo. ¿Quién sabe qué anda haciendo Diana allá afuera? ¿Vale? Éfeso era era una iglesia que resistía las falsas enseñanzas, ¿vale? Resistía las falsas enseñanzas, pero el problema es que se había olvidado de amar a la gente. Y Tiatira es lo contrario. Tiatira es la iglesia que ama tanto que se ha cegado, que no tiene cuidado de lo que se le está enseñando, que no tiene cuidado de lo que está aprendiendo. Tiatira era una iglesia con tanto amor que se olvidó del discernimiento, de cuidar su doctrina. Dios nos manda a amar, pero también debemos de tener discernimiento. Como seres humanos tenemos que irnos, más bien dicho, tendemos a irnos a los extremos. En este punto el Señor nos invita a tener un balance, hermano. Si nos olvidamos del amor y somos una iglesia completamente doctrinal y completamente ¿cómo les digo? Adoctrinada, es la palabra que estoy buscando. La doctrina sin amor, lo único que resulta es el legalismo. Y tenemos ambas partes en la actualidad. En la actualidad tenemos dos clases de iglesia. Tenemos iglesias legalistas y tenemos iglesias liberales. La iglesia legalista se ha enfocado en la palabra de tal manera que se ha olvidado del amor. Esta mujer fue agarrada en adulterio, así que merece ¿qué? Ser apedreada. Legalismo. A mí no me importa, la Biblia dice esto, así que es esto, ¿no? La Biblia dice esto, así que hermano, tú te vas de la iglesia. Estaba leyendo un libro donde decía el hermano que asistía a una iglesia en donde él, pues lamentablemente, se fue a un congreso, ¿no? Se fue a un congreso de jóvenes y como no le pidió permiso al pastor, lo castigaron durante un mes, donde entraba al final, ¿no? Todos se metían al culto, él entraba al final y tenía que irse antes de que acabara el culto porque nadie debía saludarlo, ¿no? Ese era su castigo. Le retiraron el habla durante un mes. Iglesia legalista, nos olvidamos del amor, pero están los otros extremos y también lo estamos viendo. Las iglesias que se enfocan tanto en la gente, las iglesias que se enfocan tanto en el amor al prójimo, que están olvidándose de la doctrina. Ya la Biblia no es importante, ¿no? Hay cantantes famosos que dicen: yo ya no quiero ser celestial, quiero ser más terrenal, ¿ok? Suena bonito, pero ¿qué onda? O sea, te estás olvidando de la palabra, te estás olvidando de la doctrina. Y esto es peligroso, hermano. Y es lo que el Señor le está demandando a la iglesia de Tiatira.
Tiatira era la iglesia llena de amor, pero era una iglesia ciega. Hay gente que dice que el amor es ciego, pero el amor no es ciego. Para los que se están metiendo en nuestro curso matrimonial que tenemos los lunes, yo les he dicho que tenemos que diferenciar entre el amor y el enamoramiento. El enamoramiento es ciego, ¿no? Ahí sí, no le ves defectos, está bien guapo, está bien guapa, ¿no? Para ti es lo mejor del mundo, el hombre o la mujer ideal para ti. Pero cuando se termina el enamoramiento, entonces viene la desilusión. Y en la desilusión nos encontramos con que es que cómo no le hice caso a mi mamá, ¿no? Si mi mamá me decía y yo no sé cómo fui tan ciega, es que estabas enamorada, mija, ¿no? Eso es. Ahora, en los matrimonios yo les he dicho, tenemos que pasar, cuando se termina ese enamoramiento, tenemos que pasar al amor real. Y el amor real es contemplar a la persona tal cual es, con sus defectos y sus virtudes, y amarla tal cual es. Ese es el amor maduro. La Biblia nos enseña que como iglesia debemos de tener un amor maduro. No es un amor ciego. Amamos a la gente, tenemos misericordia, compasión por la gente, pero no nos olvidamos de la palabra de Dios. Esta mañana la hermana Judith, en el curso que nos está dando, mencionaba una palabra bien importante, la palabra transformación. ¿Cómo sabemos que una persona ha creído en el Evangelio? Cuando la persona ha sido transformada. No es cuestión de una oracioncita de fe, no es cuestión de repítelo después de mí, es cuando vemos la vida de la persona que transformada. En este mensaje Jesús tiene los ojos de fuego. Eso significa que Él discierne. No lo podemos engañar. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a los líderes, pero a Dios no lo engañamos. Él conoce, dice la palabra de Dios, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Jesús no se queda en la superficie, porque eso es el enamoramiento, ¿no? Lo superficial. Estás enamorado de la chica porque la ves guapa, perfumada, bien vestida, pero cuando te metes en el matrimonio ya la ves como es en realidad, ¿no? Desmaquillada, en pijama, ¿no? Y con su carácter, ¿no? Es la realidad de las cosas. Y sí resulta, ¿no? Resulta que nos engañamos, ¿no? Ay, pues ahora, ¿qué te pasó, princesa? ¿No? Decía el burro de Shrek, ¿no? ¿Qué te pasó? Ese es el enamoramiento. El enamoramiento es superficial, lo que podemos ver por afuerita. Por eso la palabra de Dios relaciona nuestra relación o relaciona o asemeja nuestra relación con Él por medio de una relación matrimonial, porque en la relación matrimonial nosotros tenemos ese reto, pasamos de lo superficial a lo profundo. Ahora sí, ya cuando nos casamos empezamos a conocer de verdad su carácter, sus defectos, sus sueños, y ahí es donde podemos manifestar el amor verdadero, hermano. Jesús no se queda en la superficie. Jesús no se queda nada más por encimita. Él va a lo profundo de nuestros corazones, hermano. Y déjeme decirle una cosa. Yo el viernes estaba orando. Desde el miércoles empecé con mi ansiedad y yo decía, Señor, otra vez, ¿por qué? ¿No? A mí me encantaría tener esos mensajes de Dante Gebel, tú todo lo puedes, vamos a ganar, talón de oso, firmes y adelante y eso. Pero la verdad es que Dios no me ha estado dando estos mensajes últimamente. Porque la palabra de Dios le dice a la iglesia de Tiatira que arrepiéntete. Y tenemos que arrepentirnos, hermano. El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje de arrepentimiento. A la primera le dice arrepiéntete de tu falta de amor. A la segunda le dice, ¿sabes qué? Tú no necesitas arrepentirte porque estás en la prueba, estás en la dificultad. Más bien necesitas entender que tu fortaleza está en la fe. A la tercera sí le dice arrepiéntete de tu falta de carácter, arrepiéntete de aceptar la doctrina de Baal, de que puedes estar
de Balaam, perdón, que puedes estar con un pie en el mundo y un pie en Dios. Y hoy el Señor le está diciendo a la iglesia: arrepiéntete de tu falta de discernimiento, porque has permitido que esa mujer que se dice profetiza te enseñe cosas que no están conforme a mi corazón, a pecar sexualmente y a irte por la idolatría. No debemos de quedarnos solo en la superficie, amados hermanos. Tenemos que ir a lo profundo de la palabra de Dios. Hay que pedir discernimiento a Dios. Primera carta a los Tesalonicenses 5 del 20 al 22. Primera carta a los Tesalonicenses 5 del 20 al 22 dice: no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo bueno y aléjense de toda clase de mal. Aquí están las dos cosas: el amor, pero el discernimiento. ¿Sabes qué? Yo te respeto, pero voy a examinar lo que me estás diciendo. Si lo que tú estás diciendo es cierto, según la palabra de Dios. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Tenemos en nuestro celular, usted puede tener en este momento más de 20 versiones de la Biblia en su mano. ¿A poco no? A ver, ¿cuánto está en celular? Levántelo por ahí. A ver, ok. Ahí puede tener usted más de 20 versiones de la Biblia. Tiene la 60, tiene la 60 contemporánea, tiene nueva traducción viviente, tiene NBI, tiene lenguaje sencillo, tiene la de los, tiene la que ustedes quieran. Y yo le aseguro que no la leemos. Somos la iglesia con más recursos bíblicos, pero no la leemos. Esa onda de antes, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que hace 10 años, cuando llegué a Nextlalpan y no existía bueno, sí existía el internet, pero no muchos teníamos el internet. Llegaban los hermanos: es que no le entiendo, pastor, ¿no? Ah, bueno, yo te explico, ¿no? Pero ahora ya no. Ya no. Puedes escoger la versión más entendible para ti. Yo, de hecho, por eso utilizo nueva traducción viviente. Pero hay otras mucho más entendibles. Profetizar significa hablar de parte de Dios. Profetes significa hablar de parte de Dios. La connotación bíblica no tiene que ver con lo que nosotros entendemos de profetas actualmente. Un profeta es una persona que habla de parte de Dios. Es un consejero, es un predicador que te habla de parte de Dios. Esta mañana también estábamos estudiando sobre Juan el Bautista, que era el profeta, ¿verdad? Que tenía el mensaje que te confrontaba con la palabra de Dios, pero también tenía una buena noticia. Es un consejero, es un predicador que te habla de parte de Dios, no un vidente que te adivina el futuro o te habla de lo que siente en su corazón. Porque actualmente el profeta es aquí, el Señor me muestra que alguien está triste, ¿no? Ay, no, sí. Pues ¿quién no está triste en esta época, no? Aquí el Señor me está revelando que alguien tiene problemas económicos. Sí, ¿quién no tiene problemas económicos? Eso no es un profeta. El profeta es el que te habla de parte de Dios y te dice: oye, el camino por el que sigues está mal. Pensamos que los profetas eran personas que revelaban el futuro. No revelaban el futuro, te decían lo que iba a suceder si caminabas por el camino por el que seguías. Los profetas que venían a Israel le decían: arrepiéntete, porque si no el Señor va a venir juicio, va a traer juicio y van a venir los extranjeros y te van a saquear y va a pasar esto. Ok, se cumplía. El profeta dijo la verdad. No, no es que el profeta dijera la verdad, sino que el pueblo persistió ¿en qué? En su desobediencia, y entonces Dios cumple su palabra, ¿no? Y eso es ser profeta. Dios me dice: no sigas por este camino. La palabra de Dios hoy nos está diciendo: nos falta ¿qué? Discernimiento. Por eso Pablo nos dice en su carta a los Tesalonicenses: no se burlen, mejor examinen y retengan lo bueno. Esa es la parte del amor. Respetar. Sí, yo te respeto, brother, pero déjame le pregunto a Dios. Dios me dice esto, hermano. Sí, yo lo escucho, lo respeto, pero déjame preguntarle a Dios. Hay una historia de Abraham Lincoln. Dice que Abraham Lincoln estaba sentado en su silla presidencial, y un día llegó
una mujer y le dice: tengo un mensaje de Dios para usted, señor presidente, ¿no? Y Abraham le dijo: adelante, yo la escucho. Y la mujer empezó a decirle. Y cuando acabó le dice: ¿qué opina? Le digo: pues mañana lo voy a consultar nuevamente con el Señor, porque esta mañana conversé con él y no me dijo nada de eso. ¿Qué Dios te dice a ti? Nosotros nos comemos todo lo que nos dan, aceptamos todo lo que vemos en la red. Por supuesto, hermano, si usted pone ahí predicación en TikTok, le van a salir un chorro de predicadores, en Facebook, en YouTube. Pero el problema no es que haya palabra, el problema es qué clase de palabra estamos nosotros aceptando en nuestra vida, en nuestro corazón. No todas las predicaciones que escuchamos son correctas. No todo el que se dice pastor lo es. No todo el que se dice apóstol o profeta lo es. Podemos tener respeto. Yo respeto mucho a la gente cuando yo soy el apóstol tal, bueno, Dios te bendiga, ¿no? Lo respeto. Pero eso no significa, hermano, que yo voy a aceptar todo lo que me dicen, que yo voy a aplicar y que yo voy a recibir todo lo que me dicen. A la iglesia de Tiatira, hermano, le faltaba discernimiento, tanto que permitía las enseñanzas de una falsa profeta llamada Jezabel. Jezabel era la esposa perversa del rey Acab. No era judía. Era una mujer fenicia que alejó a su marido y a todo Israel de Dios. ¿Tiene chavos solteros por ahí? Dele un codazo. Dígale: brother, te hace falta discernimiento. ¿Sabes? Una de las razones por las cuales Dios no permite el yugo desigual es precisamente por esto. Porque nuestra relación puede alejar nuestro corazón. ¿De dónde? De Dios. Y lo que sucedió fue que Acab conoció a una mujer llamada Jezabel, una mujer que no era del pueblo de Dios, y cuando se casó con ella, lo que hizo Jezabel es que alejó el corazón de Acab de los caminos de Dios. Y no solamente al rey, imagínate, si Jezabel pudo distraer al rey de la adoración a Dios o desviar al rey de la adoración a Dios, pues automáticamente lo iba a hacer con todo el pueblo. Llevó a todo el pueblo a la idolatría. Específicamente adoraban a dos deidades, y yo quiero recordártelas. Algunos ya conocen la historia, pero los que no lo conocen te lo voy a decir un poquito. Ellos adoraban a Baal y a Acera. Jezabel asesinó a los verdaderos profetas y levantó falsos profetas para expandir su religión. ¿Te acuerdas, hermano, de la historia de Elías? Jezabel manipulaba a las personas para lograr lo que quería. En Primera de Reyes 21, léelo ahí en la casa, no lo vamos a leer por tiempo, pero se narra la historia de un hombre llamado Nabot. Acab quería comprar el viñedo de Nabot, pero Nabot se negó. Acab hizo un berrinche tremendo, parecía un niño pequeño. Su esposa Jezabel lo vio enojado y malinformó a la gente sobre Nabot. Entonces Acab se enoja porque llegó, él pensaba que como era el rey, poseía todo. ¿Cuánto quieres por tu viñedo? Te doy 3 veces por ese viñedo. Pero Nabot dijo: no, porque es la heredad de mi familia, yo no vendo ese lugar, ¿vale? Y entonces Acab se enoja, llega, hace berrinche a su casa. Su esposita, ¿verdad? Las espositas que son bien maduras y que casi no le entran al berrinche del marido, ¿verdad? Y lo ven haciendo berrinche. ¿Qué te pasa, mijito? ¿Qué te pasa, bebé? ¿No? Es que Nabot no me quiso vender su viñedo, ¿no? Pues si tú eres el rey, tú no necesitas permiso, tú ve y agárralo, ¿no? Y entonces Jezabel lo que hace es que empieza a repartir chisme. Oye, ¿qué crees? Que Nabot blasfemó el nombre de Dios, ¿no? Y a un pueblo idólatra que no tiene discernimiento, ¿qué crees? ¿Qué pasa? Ay, que el chisme es como el fuego, ¿eh? Y el otro va, ¿qué crees? Que Nabot blasfemó en contra de, ¿no? Y el chisme corrió en medio de un pueblo que no tiene discernimiento. Corrió por todo el mundo. ¿Y qué crees que le pasó al pobre Nabot?
Nos dijeron que tú blasfemaste el nombre de Dios, así que la Biblia dice que todo aquel que blasfema el nombre de Dios tiene que ser apedreado. Y todo el pueblo apedreó a Nabot. ¿Por un chisme de quién? De Jezabel, la manipuladora. Y entonces Jezabel regresa con Acab. Ay, ¿qué crees, bebé? Que ya la viña de Nabot está lista, es toda tuya, ¿no? Y ahí va Acab y reclama la viña de Nabot. Esta es Jezabel, manipuladora, chismosa, desvió al pueblo y a Acab de los caminos del Señor. No existe un espíritu jezabélico, porque por ahí anda un libro que se llama El espíritu jezabélico, ¿no? No existe un espíritu jezabélico, ni hay una Jezabel en Tiatira. Juan quiere que traigamos a la memoria la historia de esta mujer engañadora y manipuladora que busca su propio beneficio. En este contexto es donde un gran hombre de Dios se levanta y confronta al pueblo. Elías contra 800 profetas de Acera y de Baal. Cuando ibas bueno, no sé si te tocó, pero yo me acuerdo que cuando iba a la universidad, a la preparatoria, de repente el maestro decía, a ver, ¿cuántos son cristianos, no? Y yo levantaba mis manos, todo tembloroso, ¿no? De los 30 nada más éramos como 2 cristianos, ¿no? Y éramos como 30, nada más 2. Imagínate él solito contra 800 profetas, y aparte el pueblo de Israel, y aparte el rey y esta mugrosa mujer llamada Jezabel. Primera de Reyes 18. Te voy a leer un pedacito, pero tú léelo en tu casa. Te voy a leer un pedacito. Primera de Reyes 18, 21 al 24. Dice: Elías se paró enfrente de ellos. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Y les dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él, ya. Dios es un Dios celoso y él no quiere medias cosas. Ay, medio me comprometo, no medio no me comprometo. Como que sí, Dios es el más milagroso, pero acá también, ¿no? O sea, no. O estamos con Dios o no estamos con Dios, ¿no? Porque habían unos que habían abandonado a Dios y habían otros que lo estaban combinando por si las dudas, ¿no? Baal, Acera y Diosito por si las dudas, ¿no? Yo sí creo en Jesús, en Dios, pero pues también tengo ahí mi horóscopo y también me voy a que me hagan limpias de vez en cuando no. Y Elías tiene que decir: ¿hasta cuándo vas a estar indeciso entre 2 opiniones? Esto es falta de discernimiento. No saber cuál es la verdad. Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. La gente guardó absoluto silencio, así como ustedes ahorita, ¿eh? Entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Ahora, aquí la Biblia dice que eran 450 de Baal, pero faltaban los 400 de Acera. Por eso eran 850, fíjate, ¿eh? Yo prepararé el toro y pondré sobre la leña el altar y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre de mi Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. ¿Y la gente qué dijo? Sale y vale. Me late, ¿no? Amados hermanos, Dios nos llama a tener discernimiento. No te dejes guiar lejos de Dios. No te dejes alejar lejos de Dios. No te dejes, perdonen la redundancia, no dejes que te lleven lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. No permitas que te manipulen, hermano. No lo permitas.
Una vez me decía un hermano: ¿qué cree, pastor? Le digo: ¿qué? Que vino un misionero de no sé dónde y andaba buscando hospedaje. Y me dice: la Biblia dice que sin querer han hospedado ángeles. Dice: ¿no quieres hospedar un ángel? Yo comparto la palabra del Señor y llevo la palabra del Señor, ¿no? ¿Y qué cree? Que dije: va, te voy a hospedar. Y le digo: ¿luego qué pasó, hermano? Dice: no, yo me di cuenta que este cuate le tiraba la onda a mi esposa. Dice: ya me andaba pedaleando la bicicleta, ¿no? Y le digo: ¿luego qué hizo? Pues le dije que se fuera. Discernimiento. ¿Sabes que el diablo se nos mete hasta la cocina y nosotros qué? En la baba, ¿no? Lavaba y planchaba, decían por ahí. Como esas historias he escuchado muchísimas, hermano. Muchísimas, ¿no? Un profeta que llegó una vez a una iglesia y todos: wow, este profeta tiene grande palabra de Dios. Ven acá, es que el Señor me está diciendo: yo veo un coche rojo delante en tu casa, ahí en tu patio vas a tener un coche rojo. Yo no sé, no veo bien la marca, pero tiene como una W y eso me dice el Señor, ¿no? Y la gente: wow, profeta de Dios. Hermanos, yo les voy a pedir un favor. Mañana vamos a tener noche de milagros. Yo le voy a pedir que usted traiga algo de su corazón, traiga una ofrenda. Y si no tiene ofrenda, tráigase algo de su casa, tráigase un electrodoméstico, tráigase una estufa, el que más fe tenga, el que tenga poca fe, una licuadora, lo que usted quiera, ¿no? Y al día siguiente toda la iglesia llevó sus hornos de microondas, sus tostadoras, y se fue, ¿no? Resulta que después la iglesia se enteró pues que este brother se acababa de juntar con la mujer con la que iba, que ni siquiera era su esposa, y pues no tenían muebles, y pues ahí amobló su casa el brother, ¿no? Y nunca llegó el coche rojo, nunca llegó todo lo que había prometido. Nos falta discernimiento en nuestras iglesias, amados hermanos. Dios no obra de esa manera. Sí, hay veces que Dios nos pone en nuestro corazón donar o dar ciertas cosas, eso sí, pero tenemos que tener discernimiento. Mateo 24, del 23 al 25, dice: entonces, Jesús le está hablando a los discípulos, porque los discípulos le dicen: ¿cuándo va a venir el fin? ¿Cuáles son las señales antes del fin? Y el Señor habla de guerras, rumores de guerras, y va a venir y dice que en estos tiempos, los que estamos viviendo ahorita, va a haber abundancia de engaño, de mentira, hombres mentirosos. Dice: entonces, si alguien les dice: mira, aquí está el Mesías, o allí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros, abusados para los que seguían con señales y milagros. Porque hay gente que anda ahí en las cruzadas va a haber cruzadas de milagros allí. Vamos, pastor, se va a poner bueno. Abusado, porque el diablo usa los milagros para engañar al pueblo de Dios. Es que allá en esta iglesia se hacen milagros. Acá, espérate, brother, échale tantito discernimiento. Y van a venir estos profetas con grandes señales y milagros. Ahora, yo no digo que Dios no haga milagros, por supuesto que sí. Yo he visto milagros, yo he visto el poder de Dios en muchas personas, cómo ha sanado, cómo oramos, y Dios hace cosas extraordinarias en la vida de la gente. Yo sí lo creo. El asunto que yo estoy en contra es que nosotros nos guiemos por eso. Es que este brother sí tiene el poder de Dios porque hace milagros. Ha abusado. No nos quedamos en la superficialidad, vamos más profundo. Dice: realizarán grandes señales y milagros para engañar, dice, de ser posible, ¿a quién? A ver, de un codazo al que está al lado y dile: ahí te hablan, brother. Sí, dígale al lado, sirve que se despierta 2, 3, ¿no? Porque ahí te hablan, brother. Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles que se van a encargar de engañar, si es posible, a los elegidos de Dios. Miren, dice el Señor Jesús, se los advierto de antemano. O sea, como diría mi jefecita santa, sobre advertencia no hay engaño.
Cuando sientas que te cayó el chanclazo o el cinturonazo es porque yo ya te había dicho, ¿no? Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado. Jesús le está hablando a sus discípulos sobre las señales antes del fin. Proliferará el engaño, llegando a tal punto que incluso muchos escogidos van a ser engañados. Amados hermanos, tengamos cuidado. Jesús le hace una severa advertencia a la iglesia de Tiatira, que es una severa advertencia para nosotros el día de hoy. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, la amenaza con quitarle su candelabro, ¿verdad? Si tú no te arrepientes de tu falta de amor, de volver a tu primer amor, entonces yo voy a quitar tu candelabro. El candelabro, ya habíamos dicho, hermano, que es el testimonio. Una iglesia sin amor no sirve para dar testimonio. Pero la iglesia de Tiatira está amenazada en relación con el sufrimiento. Esmirna sufre por su testimonio. ¿Te acuerdas? Ustedes son ricos, ustedes son pobres. Ustedes piensan que son pobres, pero son ricos por su fe, porque a pesar de que están sufriendo por el evangelio, ustedes están creciendo en su fe. Pero Esmirna, hermanos, sufre. Tiatira, que es la que estamos viendo, Tiatira sufre por su falta de discernimiento. La inmoralidad se lleva a cabo en una cama. Y entonces Dios dice: te castigaré ¿en dónde? En una cama. Ahí donde practicaste tu inmoralidad sexual, tu idolatría, ahí es donde yo voy a traer juicio. En una cama es donde Dios castiga a los seguidores de Jezabel. ¿Sabes, hermano? Muchas personas, y te lo voy a hacer lo más honestamente posible en esta mañana, muchos de nosotros, mucha gente que está en esta iglesia o que estuvo en esta iglesia, porque también ya ha habido muchas personas que han salido, a lo mejor han ido a otra iglesia, a lo mejor se alejaron de Dios, no lo sé, pero mucho del sufrimiento que ha venido ha sido por ignorancia. Y estamos sufriendo en ciertas áreas de nuestra vida por nuestra ignorancia. Dios castiga a Tiatira en la cama porque en la cama llevaba a cabo su adulterio por su ignorancia. Ahora, cuando nosotros nos convertimos en idólatras y pecamos delante de Dios, entonces Dios trae juicio sobre esa área de mi vida. No sé si me estoy dando a entender. Si tu problema es el dinero, ¿dónde crees que Dios va a castigar? En el dinero. Mi avaricia, mi falta de generosidad. He hecho del dinero mi Dios, y entonces Dios, ¿qué? Trae juicio sobre la economía. Hay algunos que están batallando con su carácter. Hay algunos que están batallando, no sé, tú lo sabes, en el área sexual, hermano. Hay personas que están esclavizadas con la pornografía. ¿Y dónde trae juicio Dios? En la intimidad. Y los que no son novios andan fornicando, y los que ya son esposos están adulterando. Pastor, es que yo no sé por qué mi esposa y yo no podemos tener pasión en la cama. Pues, Dios trae juicio sobre donde tú has levantado un ídolo. Tienes que destruir la pornografía, el amor al dinero, el orgullo, la lujuria, la lascivia. Hace algunos años estábamos en el seminario. Ya tiene 7 años que gradué del seminario, así que probablemente esta historia yo la escuché entonces hace 9 años prácticamente. Todavía me hace ruido en la cabeza. Llega uno de los maestros, el profesor Martín Pereda, que ya está en la presencia de Dios. Llegó ese día y se sentó y nos dice: queridos estudiantes, yo sé que ustedes van para pastores, algunos de ustedes ya son pastores, quiero exponerles un problema que surgió en la iglesia. ¿Qué harían ustedes? ¿No? Resulta que había un adolescente de 12 años, 13 años aproximadamente,
se sintió mal, le dolía el abdomen, la llevaron a urgencias. Sus padres estaban muy preocupados, eran dos cristianos fieles al Señor. Llegaron a la clínica, le hicieron estudios a la chica, pensaban que era el apéndice y resulta que era un embarazo. La niña estaba embarazada. ¿Pero de dónde? ¿Cómo es posible que una chiquilla de 12, de 13 años pueda salir embarazada? Y nosotros vamos a la iglesia, nosotros asistimos, no puede ser posible. El marido llegó, se enojó. Me vas a decir en este momento, hija de no sé qué, ahí se bajó de la cruz, ¿verdad? El papá cristiano, ¿no? Y me vas a decir quién es el padre de este bastardo, ¿no? Y la niña avergonzada, con lágrimas en los ojos, dice: es mi hermano, joven de 15 años. Se les desmorona la vida, y entonces sí le hablan al pastor. Tenemos un problema. Ok, va el pastor. ¿Qué sucedió? Vamos a indagar dónde está el origen, ¿no? Resulta que el marido tenía un problema con la pornografía, uno de esos pecados silenciosos que nadie ve, pero que están en el corazón. Y tenía problemas en la intimidad con su esposa. No podía tener buena intimidad con su esposa. Fue con uno de sus amigos, no cristiano, y le dice: oye, pues no has probado pues ponerle una de esas películas a tu esposa. A lo mejor a mí me resultó, dice. ¿Qué crees? Que yo de vez en cuando me veo una peliculita con mi esposa y ¿y qué crees que nos ha servido? Nos ponemos pues al tiro los dos y nos ha bendecido mucho, según él, ¿no? Y entonces el hermano, falta de discernimiento, ¿va? A ver, dilo conmigo: falta de discernimiento. Dilo. Pues va. En ese tiempo no había internet. Imagínate ahorita que hay internet, hermano, nada más tantito, ¿eh? El hermano va, compra un DVD, ¿verdad? De esos que a él le gustan, que piensa que probablemente le va a gustar a su esposa. Oye, ¿qué crees? Que me dieron este consejo. ¿Lo intentamos? Pues lo intentamos, ¿no? Y bueno, según él le sirvió, pudo tener intimidad con su esposa. Regresó con su amigo bien feliz. ¿Qué crees? Que estuvo bien. No, sí, bien padre. Nunca consultaron al pastor hasta que ya explotó la broncota que te dije, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Que el joven descubre el disco, lo ve tirado ahí en la cama uno de esos días que a sus padres se les olvidó guardarlo. Empieza a ponerlo, pone el DVD. Al joven le gusta lo que ve. Un adolescente de 15 años, obviamente, con las hormonas hasta el tope. Y la única persona en casa cuando los padres se iban a trabajar para poder imitar lo que estaba viendo era su hermana. Falta de discernimiento. Y entonces sí le hablamos al pastor: pastor, estoy en un broncón. ¿Para qué metiste esto a su casa, brother? ¿Para qué lo metiste? Consejo, padres, consejo. Si usted tiene adolescentes de menos de 15 años, yo le aconsejo que en la noche les apague el wifi. Yo le aconsejo. Porque usted está durmiendo y el cuate a la 1 de la mañana está viendo ahí y usted ni sabe. Ay, pastor, no, aunque se enojen los jóvenes, ¿verdad? Porque, ay, pastor, no, el internet es para que estudies, para que te conectes a la escuela, no para que andes viendo tonterías, ¿no? Ya sé que los jóvenes ya pusieron cara larga. Sí, te estoy diciendo que discernimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mi pueblo falló por falta de sabiduría, dice la Reina Valera. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que se olvidaron de las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a tus hijos. Ay, qué tremenda, qué palabra tan tremenda, hermano. Dios me libre. Dios me libre de olvidarme del Señor.
Porque la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Así como tú te olvidas de mí, yo me voy a olvidar de ti y de tus hijos. Tenemos iglesias llenas de personas, amados hermanos, pero la mayoría no conoce a Dios. Seguimos a Dios por la moda, seguimos a Dios por la música, por los asientos lindos, por el humo. De hecho, usted pregúntese, hay gente que anda de iglesia en iglesia y lo que anda buscando no es a Dios, lo que anda buscando es comodidad. ¿En dónde me reciben mejor? ¿En dónde me dan despensa? ¿Verdad? ¿En dónde el pastor me echa porras y no nada más me anda apaleando todos los domingos como el pastor Jerry, ¿no? Pero ¿sabes por qué sufre el pueblo? Dice la palabra de Dios, por su falta de conocimiento. La mayoría de la gente conoce la palabra de Dios porque escucha y canta algunas canciones famosas que ponen ahí la letra, ¿verdad? Hay personas, hay jóvenes que conocen la palabra de Dios porque les apareció un video de TikTok, ¿no? Ay, me apareció este video de TikTok, pastor, y esa palabra yo la agarré para mí, ¿no? Sí, mi única relación con la palabra de Dios es un versículo que yo veo en Facebook o que yo veo en TikTok, pero yo no estudio mi Biblia, yo no leo la palabra, yo no le digo, Señor, ¿qué tienes hoy tú para mí? ¿Qué me quieres decir? ¿Hacia dónde me quieres llevar? No es posible, hermano, que haya cristianos que no les guste leer con todo el amor y el respeto que le tengo. Tengo a mis jóvenes aquí, a los de alabanza, tengo a las de danza y les lean, manden reportes. Ay, pastor, es que no me gusta leer. Oye, pues la Biblia es lectura, brother. La Biblia es lectura. Y nosotros vamos a conocer a Dios por medio de ¿qué? De su palabra. No te conformes nada más estar escuchando gente motivadora que habla muy bonito y que muchas de las cosas que dicen sí son bonitas, pero a veces son antibíblicas. A veces no van conforme a la palabra de Dios. Cree en ti mismo, eres un campeón. No, la palabra de Dios dice cree en Dios porque tú eres un pecador, brother. Descubre al campeón que hay en ti, no la Biblia, descubre al pecador que hay en ti. Jesús no escoge a la gente preparada, yo lo sé, pero sí prepara a sus escogidos. Jesús pasó 3 años en un curso intensivo con sus discípulos. Pablo estuvo años aprendiendo de los apóstoles a pesar de ser fariseo. Amados hermanos, amen la preparación, amen el estudio, amen la sabiduría. Muchos están sufriendo no por su fe. Muchos están sufriendo por su ignorancia. Y esta mañana la hermana Judith nos estaba diciendo, visitamos una familia que sufre en su economía, pero ¿sabe por qué sufre por su economía? Porque toman malas decisiones. Y tuvimos que decirles, ya estuvo, ya, párenle, brother. Deja de pedir prestado, deja de estarte, y vamos a empezar a trabajar de esta manera. No es que Dios no nos bendiga, es que nos falta ¿qué? Sabiduría. Te falta discernimiento. Queremos dinero, pero no queremos prepararnos. Léete un libro sobre finanzas. Te puedo mencionar 3. Ahí está El pequeño cerdo capitalista. Ahí está el libro de El hombre más rico de Babilonia. Ay, no, pastor, es que no. Ya leí una página, me dio una flojera, ¿no? Ama la sabiduría. ¿Sabes por qué sufrimos? Por ignorancia. Por ignorancia. Si no inviertes en tu conocimiento, estás invirtiendo para tu ignorancia. Punto. El conocimiento nos da autoridad. Jesús dice, ustedes tienen la misma autoridad. Ahora, si la iglesia tiene discernimiento, ¿qué dice ahí en el mensaje a Tiatira al final? Ustedes van a tener autoridad sobre las naciones. Tenemos la misma autoridad que Dios puso en nuestro Señor Jesucristo. La autoridad y el poder no están en nuestras palabras, está en la palabra de Dios, hermano.
Porque también yo he escuchado gente que dice, tu poder tiene, tu palabra tiene poder, tú decláralo y así va a ser. No es cierto, mi palabra no tiene poder. Yo puedo llorar, puedo gritar, puedo clamar y nada va a suceder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Y tú no vas a llegar delante de Dios, Señor, como dice tu palabra, yo digo, declaro, decreto sanidad en el nombre de Jesús. Eso es tontería. La palabra de Dios dice que Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres sanarme, si quieres sanar a mi ser querido, Señor, te lo suplico, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces hay gente frustrada, ¿no? Es que yo declaré, es que yo decreté y nada pasó, pastor, porque eso no está en la Biblia. Y hay gente herida y hay gente lastimada. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia. El conocimiento nos da autoridad, hermano. Por supuesto, la autoridad está en la palabra de Dios. ¿Cuánto conoces de la palabra de Dios? Por último, mis queridos hermanos, yo no sé dónde está David. Nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables. Y yo te quiero decir una cosa, dilo conmigo: yo soy responsable. Amén. Yo soy responsable. Dejemos de echarle la culpa al pastor, a la iglesia, a nuestra familia. Deja de echarle la culpa a la gente. Es que no me visitan, es que los chavos no vienen a ver a mis hijos, pastor, es que no, yo falté y nadie viene, ni siquiera un mensajito, ni siquiera. Tú eres responsable, brother. Tú eres el responsable. Dios nos está diciendo en esta mañana: tú eres el responsable, mi querido hermano, mi querida iglesia, de tu familia. En nuestra iglesia lo tenemos todo. El día viernes me senté a echarme unas ricas quesadillas. Te perdiste de una noche mexicana de rechupete, ¿eh? Yo salí de aquí como con 5 kilos más de peso. Y estábamos comiendo y de repente una hermana que está a mi lado me dice: pastor, yo quiero venir a su iglesia, pero mi esposo no me deja. Y yo quiero, pero cada que quiero venir es un problema, porque se pone loco conmigo. Su iglesia lo tiene todo, pastor. Yo anhelo, yo quiero estar, pero me cierra la puerta, no me deja salir, ¿no? Y cuando ella me dijo eso, yo en mi corazón dije: wow, su iglesia lo tiene todo. Esta iglesia lo tiene todo. Tenemos escuela para padres, consejería matrimonial, clases especiales para jóvenes, clases para adolescentes, clases para damas. Hay predicación, devocionales diarios, estudios con el hermano Garrett, ¿verdad? Estamos llevando un curso actualmente de evangelismo. A las 9 de la mañana nuestra hermana Judith, una misionera que está levantando iglesias, que está levantando ministerios en Oaxaca, en Veracruz, nos está dando una capacitación, ¿verdad? De 9 a 10 de la mañana y luego de 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Es pesado, es duro, sí, yo lo sé, pero tenemos capacitación. Déjeme decirle una cosa: no hay excusa, hermano. No hay excusa. El que sufre, sufre porque quiere. Hay vencedores. Ahí está. ¿Quién tiene problemas con el alcohol, con la droga, con la ansiedad? Ahí está la depresión. Pero ¿qué queremos? Que nos resuelva la bronca. Que el pastor sea como Andrés Manuel López Obrador y que me lleve mi despensa a mi casa. No, así no funcionan las cosas en la Biblia, mi hermano. Lo tenemos todo. Yo le he dicho a los matrimonios los lunes, estamos dando la clase los lunes y el sábado damos las consejerías. Ahí está. Nadie viene, ¿no? Pero resulta que cuando está la bronquísima que te comenté hace rato, entonces sí le hablamos al pastor, ¿no? Ya cuando le pedimos consejo a fulano, a fulana, que destruyeron nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, entonces ya queremos nosotros venir y que nos arreglen el problema. No hay excusas, amados hermanos. El que sufre,
sufre por su ignorancia, sufre porque quiere. A lo mejor algunos de ustedes están tirados en la cama, y no me refiero a una enfermedad, que a lo mejor hay personas que están enfermas y dicen: es que yo no hice nada. No estoy diciendo que todo el que está enfermo tenga alguna situación con Dios. Lo que estoy diciendo es que mucho del sufrimiento que estamos nosotros padeciendo es por nuestra propia ignorancia. No vemos nuestro pecado, no vemos nuestra arrogancia, no vemos nuestro orgullo, no vemos nuestra falta de deseo, nuestra falta de preparación. El que sufre, sufre porque no está dispuesto a aprender, no está dispuesto a esforzarse, no está dispuesto a caminar una segunda milla. Hechos 20, del 25 al 30. Y yo quiero hablarle a mis líderes. Tengo personas que les digo líderes, pero son mis amigos. Ellos me ayudan a cargar el peso de la iglesia, y yo sé lo frustrante que es, ¿no? Hacemos una reunión, preparamos una clase y la gente no llega, no se conecta. Nos esforzamos, ponemos nuestro tiempo y la gente no está. Yo lo he padecido, ¿no? Gracias a Dios, ahorita hemos tenido buena concurrencia en la iglesia. Pero a veces resulta que digo: llegamos los viernes y hay 5 personas, 10 personas en la oración. Y yo tuve que preguntarme algo. Durante este par de semanas me he preguntado, digo: Señor, ¿estamos haciendo algo mal? ¿Será que yo estoy haciendo algo mal como pastor? Señor, dime. A lo mejor yo he fallado, ¿no? Y si yo estoy fallando, pues dime, Señor, yo me arrepiento. Y si tú quieres que yo me haga a un lado, me hago a un lado. Y si tú quieres que otro pastor se ponga, que se ponga. Pero dime, háblame, Señor. Dime lo que tengo que hacer. Y el Señor me respondió, Hechos 20 del 25 al 31. Y es algo que le quiero decir a mis líderes también el día de hoy. Pablo está a punto de ir a Roma. Ahí lo van a encarcelar y ahí lo van a matar. Y Pablo tiene la bendición de despedirse de los hermanos en Éfeso, en varias localidades. Y es algo muy lindo, ¿no? Que él tiene la oportunidad de despedirse. Pero estas palabras me impactaron. Dice la palabra de Dios: y ahora sé que ninguno de ustedes a quien les he predicado el reino volverá a verme. Está hablando Pablo, ¿eh? Declaro hoy que yo he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y aquí me identifiqué yo con Pablo. Jerry, ¿has predicado la verdad? Sí, Señor. Líderes, ¿han predicado la verdad? ¿Se han esforzado? Sí. El problema no es tuyo. El problema es de la iglesia, que no tiene discernimiento, que no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Yo no me eché para atrás. Y créanme que a veces me da ansiedad porque la palabra que Dios me da no es una palabra fácil, ¿eh? Una vez me invitaron a yo creo que a veces también por eso casi no me invitan a las iglesias, porque una vez me invitaron a una iglesia allá en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, con nuestro hermano Benji. Y yo le dije: brother, no juegues, es que yo estaba orando y el Señor me da esta palabra, brother, la verdad es que me da pena. Yo te mando la predicación, revísala. Y me dice el pastor: es que esta palabra es de Dios. Y empecé, hermano, el Señor dice, y al final todo el mundo terminó llorando. Y una hermana me dice: pastor, que el Señor le siga dando esa valentía, dice, porque eso eso es lo que tenemos que escuchar las iglesias, ¿no? Y yo dije: ay, bueno, ya. A veces mi esposa me tiene que acompañar y ora por mí y me dice: ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo: no, sí, estoy bien. Porque la palabra no es sencilla, hermano. Pero sépase una cosa, que yo nunca me he echado para atrás en el momento de decirle a usted lo que usted debe de saber. Y si hay gente que se ha ido de la iglesia por eso, no es mi responsabilidad.
Y si hay gente que se ha cambiado de la iglesia porque creen que soy muy duro, porque creen que a lo mejor la palabra que predicamos no es la correcta, no es mi responsabilidad. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Yo no me eché para atrás a la hora de declarar lo que Dios quiere que ustedes sepan. Sí, les exigimos a los jóvenes, sí, les estorbamos. Ay, pastor, es que ¿por qué siempre se enoja que llegamos puntual, que leamos, que hagamos? Porque esa es mi chamba, brother. Eso es lo que yo debo de hacer. Dice la palabra de Dios. Entonces, cuídense a sí mismos, dice la palabra de Dios, y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores, ¿verdad? Followers, likes. Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Pablo pasó 3 años y le dice a la iglesia: ustedes ya son responsables. Mire, yo lo voy a ser honesto. Si usted ya lleva en esta iglesia más de 3 años, hermano, usted ya debe de estar enseñando, usted ya debe de estar predicando, usted ya debe de estar evangelizando, usted ya debe de estar cumpliendo el propósito para el cual Dios lo trajo a su vida. Y no solamente estar cumpliendo con el propósito de su vida, sino de que yo soy responsable, dice la palabra de Dios. Ustedes son responsables ¿de qué? De su propio cuidado, de mi vida personal, de mi vida espiritual, y también de los que Dios me ha dado. ¿De quién es responsabilidad tus hijos? ¿De quién? Mía, claro, mía. Ay, pastor, es que no quieren venir a la iglesia. Es tu responsabilidad, mijo. Es tu responsabilidad guiarlos. Tengo un amigo que es misionero, es un misionero increíble, ¿no? Tiene un testimonio bien tremendo. A ver si me da tiempo. Sí, me da tiempo, tengo 5 minutos. Y brother, yo me acuerdo que cuando íbamos a las giras del seminario, yo decía: es que yo no tengo testimonio. Me decían: Jerry, comparte tu testimonio. Es que yo no tengo testimonio. Mi papá siempre buscó de Dios, mi mamá una mujer de oración. Yo no tengo testimonio. Y gracias a Dios ya me dio Dios un testimonio con la ansiedad, ¿no? Pero en aquel entonces yo no tenía testimonio, ¿no? Y tenía un testimonio así, pero bien tremendo, hermano. Él ponía a chillar a la gente porque él decía: cuando yo era chiquito, yo era el menor de mi familia, y mi mamá lo que hacía era que cosía pantalones, hacía reparaciones para poder mantenernos a nosotros. Mi papá era un ebrio, era un alcohólico que nunca se hizo cargo de nosotros, solamente llegaba a golpear a mi mamá y se iba. Y un día, dice, yo entré a la casa y encontré a mi madre con una pistola, y estaba a punto de darse un tiro porque no aguantaba más la situación que estaba atravesando. Pero cuando me vio, mi madre escondió la pistola y dijo: no, yo no puedo dejar a mis hijos solos en este mundo, ¿no? Y dice que en ese momento llegaron unos evangelistas, llegaron unas mujeres evangelistas, tocaron a la puerta: oiga, queremos compartirle de la palabra de Dios, pásele pues. Le compartieron de la palabra de Dios a la mamá de mi amigo, y en ese momento ella le entregó su vida a Jesús y le dice: oiga, ¿sabe qué? Vamos a la iglesia. No, es que yo no tengo tiempo, tengo que trabajar y no sé qué. Estos hijos son su responsabilidad, no solamente su responsabilidad alimentarnos, sino también que ellos conozcan de la palabra de Dios. Y entonces la hermana empezó a ir a la iglesia, empezó a alimentarse, empezó a leer su Biblia, se convirtió en una mujer de Dios, en una evangelista. Después Dios la bendijo de tal grado que ella pudo salirse de trabajar, fíjese, y pudo dedicarse de tiempo completo al ministerio. Después cuate, mi amigo, dice que cuando comenzó a ir a la secundaria, sus amigos le hacían burla, ¿no? Le decían, es que le decían el salta para atrás, le decían el aleluyo. Y un día llegó chillando a su casa: hey, mamá, ¿qué te pasa, mijo? Es que en la iglesia, la escuela me hacen burla porque soy cristiano. Y le dice: a ver, mijo, dime una cosa, ¿te escupieron en la cara? No. ¿Te clavaron las manos en una cruz? No. ¿Te pegaron con un látigo? No. Bueno, pues si Jesús fue capaz de sufrir por ti, tú puedes soportar esas tonterías. Pero nosotros, llegan nuestros hijos a la casa: es que en la iglesia me hicieron caras, ma. Ya no vayas, mijo, quédate aquí conmigo. Pastor, yo ya no voy porque le hicieron caras a mi hijo. No conocemos a Dios, nos falta ¿qué?
discernimiento, porque por cualquier estupidez que el diablo nos hace, nos alejamos. Es que no me vienen a visitar, es que los hermanos de la iglesia, es que les falta amor, no trapearon bien aquí en el centro, ¿no? El líder llegó bien tarde, ¿no? Es que las pantallas no sirvieron, la chava de la alabanza se equivocó, ¿no? O sea, y el problema es que no conocemos a Dios, y como no conocemos a Dios, ¿qué sucede? Estamos sufriendo, brother. Pero tú no te das cuenta que el único responsable eres tú y nadie más. Yo soy responsable, por supuesto, pero soy responsable ¿de qué? De predicar la verdad. Me encanta porque Pablo dice: yo ya no soy ¿qué? Responsable de ustedes. Dice: si alguien y te lo leo porque yo no soy, dice Pablo, si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa, porque yo dije lo que tenía que decir. La onda son ustedes que tomen una decisión. Y si alguien se va de la iglesia, es tu decisión. Y si alguien se cambia, es tu decisión. Pero lo que yo te puedo asegurar es que aquí siempre vamos a escuchar la verdad. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Si un día nos censuran, no nos dejan transmitir, o si un día nos meten a la cárcel, no importa, estamos comprometidos con la verdad. Recuerda lo que dijimos la semana pasada, mis queridos hermanos, cuando hablamos sobre Balaam, ¿te acuerdas? El diablo está vencido, no puede tocarnos, absolutamente. Pero sí, no puede tocarnos, no puede maldecirnos, pero sí puede engañarnos. Sí puede engañarnos. Empezar a meter cosas en tu mente. Es que el pastor no me quiere, pasó y no me saludó. Oye, pues estoy miope, si te das cuenta que uso lentes, ¿no? Y a veces no veo a la gente, ¿no? Pero es que se pasó de largo y no me vio, ¿no? No te dejes engañar. Conoce a Dios, conoce la palabra de Dios. Tú eres responsable de tu vida, nadie más. ¿Y eres responsable de quién? De tus hijos. Yo soy responsable de predicar la palabra de Dios, pero soy responsable de mi esposa y de mi hija. En la mañana decía la misionera Judith: yo estoy muy preocupado por mi hija, porque ella conozca de Dios. Es la primera a la que debo de evangelizar. Yo también es la primera, esa pequeñita es la primera que yo quiero que conozca a Dios, que camine en los caminos del Señor. Ay, pastor, es que vaya a ver a mi hijo porque ya no quiere ni estudiar, ya no quiere ir a la iglesia, nada más se la pasa en el celular. Quítale el internet. ¿No? Fácil. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda en la casa? A ver, le pregunto. ¿Nadie? ¿Quién manda en la casa? Yo. Ya, su silencio me lo dijo todo. Pues estamos por la calle la amargura, mi hermano, ¿no? Yo mando. Y si hay internet es porque yo lo pago, mi hijo. Y si me va a hacer un berrinche, hazme el berrinche que quieras. Pero aquí yo soy responsable de tu vida. El día que mi hijita cumpla 20 años, 22 años, ella diga: ya me voy a casar, papito, entonces en ese momento, ¿sabes qué? Yo la voy a entregar y le voy a decir: mi hijo, ahora es tu responsabilidad. Hasta aquí yo llegué. Mientras, ella es mi responsabilidad. Y va a venir a la iglesia porque no va a ser una opción para ella. Es que mi hija está en esa etapa en la que no quiere. No, te vienes a la iglesia o te quito el celular o yo no sé qué va a pasar, pero eso no es una opción para ti, mi hija. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de ella. Ay, pastor, es que eso no, eso era de la antigüedad, era de los trogloditas. No, ¿sabes que eso el mundo te lo dice? Para que tú les des a ellos la oportunidad de guiar a tus hijos. Y el diablo nos está engañando, es que no hagas eso, no los obligues, no sé qué. Sí, porque ellos en el mundo lo que van a hacer es destruirlos. Entonces yo no le voy a dar la rienda de la educación de mi hija al mundo. Tú ya viste cómo están los libros y cómo está la situación. No, hombre, aquí no, mi hija. Ay, papá, es que todo el mundo en la escuela sí, pero aquí no, tú eres mi hija. Y para buena o mala suerte, hija de pastor, ¿no? Y aquí la palabra de Dios, y aquí Dios es nuestro soberano. Yo no puedo hacer nada más con los niños de los demás, ¿no? Si yo veo a un niño haciendo berrinches, yo no puedo hacer nada más que decir: Señor, dale sabiduría al padre de este chamaco. Porque la responsabilidad de guiar y de corregir a tu gente, ¿quién es? Tuya. Pero necesitamos padres que con discernimiento. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Vale?
Hace rato yo le dije a mis hermanos líderes: hermanos, usted cumpla con su responsabilidad, enseñe, así sean 2, 3 personas, enseñe. No importa si los demás vienen, esa es su responsabilidad. El día de mañana que le demos cuentas al Señor, nosotros vamos a decir: Señor, aquí estuvimos. La gente andaba por allá viendo Netflix, lavando sus trastes, no sé qué andaban haciendo, la responsabilidad va a ser tuya. Pero aquí hay un lugar de adoración, aquí hay un lugar de instrucción, aquí hay un lugar de búsqueda de Dios, aquí hay un lugar donde dice la palabra de Dios que es una casa de oración. Recuerda lo que dijimos la semana pasada sobre Balaam, ya te lo repetí. El diablo no puede tocarnos ni maldecirnos, pero sí puede engañarnos. Cuidado con los engaños demoníacos. Oremos por discernimiento. Y de hecho me gustaría que acabemos orando: Señor, dame discernimiento. De verdad, ¿cómo necesito diferenciar entre lo bueno y lo malo? Porque hay cosas, como te digo, el diablo se nos ha metido hasta la cocina y nosotros ni en cuenta, ¿no? Nuestros hijos están ahí en internet viendo ideología de género, viendo pornografía, y nosotros ni en cuenta. Y luego decimos: ay, pastor, yo no sé por qué ahora mi hijo ya no quiere venir a la iglesia. Bueno, porque se nos está metiendo el diablo por donde nos imaginamos. Las noticias, las caricaturas. Tenemos que tener cuidado. Recuerda que el pueblo de Dios perece por falta de sabiduría, de conocimiento. Así que, ¿por qué no te pones de pie en esta mañana? Y vamos a orar.